Ahora resolveremos el ejercicio que nos indica que una esfera de acero a 20 grados Celsius tiene un diámetro de 0.9000 centímetros, mientras que el diámetro de un agujero en una placa de aluminio es de 0.8990 centímetros. ¿A qué temperatura? La misma para ambos, apenas pasará la esfera por el orificio. Entonces, eso nos está indicando que tenemos que calcular la temperatura, ¿verdad? ¿Pero qué temperatura? Una temperatura a la que habremos de llegar. La misma para ambos, apenas pasará la esfera por el orificio. Entonces, tenemos que ir entendiendo los datos que nos dan. Miren, por ejemplo, aquí nos están indicando que se trata de una esfera de acero a 20 grados Celsius. Entonces, esta esfera sería de acero. Tiene un diámetro de 0.9000 centímetros. Entonces, este diámetro aquí lo acotamos y decimos que es de 0.9000 centímetros. Alguien podría decir, ¿por qué no solamente ponemos 0.9 centímetros y ya? No, aquí tiene que ver con las cifras significativas. Recuerden que dependiendo de la aproximación que estemos utilizando para conocer el valor, podemos ir agregando cifras cada vez más cercanas, ¿verdad? Este es un valor, esta es una cantidad mucho más precisa que si solamente tuviéramos 0.900 o 0.90 o 0.9, ¿verdad? Porque 0.9 nos indicaría que solamente nuestra cifra significativa es el décimo. Si tuviéramos 0.90, tendríamos dos cifras significativas, décimos y centésimos, y así sucesivamente. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en esos detalles. Luego nos vamos que una placa de aluminio que tiene un orificio o un agujero, y este es de 0.8990. Entonces esto es de 0.8990, y también estos son centímetros. Entonces ya tenemos aquí nuestros dos diámetros. ¿A qué temperatura? La misma para ambos, apenas pasar la esfera por el orificio. Entonces nos está pidiendo una temperatura final. Tendremos que entender, miren, esta esfera es un poco más grande que este orificio. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a elevar la temperatura. Cuando se eleve la temperatura, seguramente esta placa de aluminio va a tender a expandirse. Entonces, este agujero va a tender también a expandirse. Lo mismo va a suceder con esta esfera, se va a hacer más grande. Entonces, lógico es que tienen diferente coeficiente térmico lineal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, simplemente que una se va a extender más que la otra, o a expandir. Entonces, miren, vamos a tratar de entender esta parte. Cuando nosotros tenemos una varilla, esta tiene una longitud inicial. Cuando nosotros aumentamos su temperatura, entonces, es muy probable, dependiendo de su coeficiente, pero generalmente, ¿qué es lo que sucede con estos elementos? Tienden a extenderse, a hacerse más grandes. Entonces, esto que se extendió es lo que conocemos nosotros como delta L, o el cambio de longitud. De tal manera que si yo quiero conocer cuánto se va a extender finalmente esto de aquí hasta este otro punto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues esta sería mi longitud final, ¿verdad? Y esta longitud final la voy a obtener sumando la longitud inicial más el incremento de longitud. Entonces eso es lo que tendríamos que hacer. Y aquí precisamente vean que esto es lo que vamos a calcular. En los ejercicios previos calculábamos solamente delta L. Aquí tenemos que calcular la longitud final. La longitud final va a resultar de la longitud inicial más el incremento de longitud. ¿Cuánto es lo que se va a extender finalmente? ¿Están de acuerdo que para responder esta pregunta, ¿a qué temperatura? La misma para ambos. Apenas pasará la esfera por el orificio. Entonces, apenas va a pasar esta esfera por el orificio. Vamos a considerar que sea cuando los dos tengan la misma longitud final. ¿Están de acuerdo? Que el diámetro de esta sea el mismo diámetro de este. Entonces, yo puedo decir, bueno, entonces será la longitud final de ¿qué? Del acero va a ser igual a la longitud final del aluminio. Entonces, vamos a calcular estos elementos. La longitud final del acero. La longitud final es igual a la longitud inicial más el incremento de longitud. Del otro lado, longitud inicial más el incremento de longitud. Vamos a trabajar ahora para el acero. Longitud inicial. ¿Cuál es la longitud inicial del acero? Pues es esta, ¿verdad? La esfera es el acero, 0.9000. Entonces tendríamos 0.9000 más el incremento de longitud. Recordemos que previamente habíamos visto que para calcular delta L lo que hacíamos era
multiplicar alfa por L inicial por delta T. Entonces, vean, ya tenemos L inicial, luego nos dice más delta L. Delta L, vamos a poner alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa para el acero o para el aluminio. Para el acero. Alfa para el acero vale 1.2 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius. Esto lo vamos a multiplicar por longitud inicial. La longitud inicial es de 0.9000. Y después por delta T. Delta T no la conocemos. Bueno, del otro lado de la igualdad tenemos longitud inicial, pero ahora para el aluminio. Esta placa tiene el orificio y esta placa es de aluminio. Entonces, su coeficiente es de 0.8990 más delta L. Delta L es alfa, pero ahora alfa es para el aluminio. Para el aluminio vale 2.4 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius multiplicado por L inicial, que es de 0.8990 multiplicado por delta T. Entonces, ya tenemos plasmada nuestra ecuación, ahora nada más la vamos a ir resolviendo. Entonces, aquí tendríamos 0.9000 más, y entonces multiplicaríamos aquí estos valores. Tenemos 1.2 exponente a la menos 5 y lo multiplicamos por 0.9000 y eso nos va a dar igual a 1.08 por 10 a la menos 5 que multiplica a delta T. Vean ustedes que este término por este otro término que están multiplicando a delta T. Del otro lado vamos a tener a 0.8990 más, y nuevamente tendríamos 2.4 exponente a la menos 5, lo multiplicamos por 0.8990 y esto nos da igual a 2.1576 por 10 a la menos 5 y también queda multiplicado por delta T. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos una ecuación y una incógnita, ya la podemos resolver. Ahora, no nos debemos de confundir. Vean ustedes que aquí tenemos delta T y acá también delta T. Quizá alguien podría decir, bueno, como la tenemos de ambos lados de la igualdad, la podemos eliminar o simplificar. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque vean que esta delta T no está afectando a ambos términos, solamente al segundo término. Este primer término es independiente, por lo tanto no podemos quitarla de aquí. Entonces lo que vamos a hacer más bien es agrupar términos semejantes. Este término que tengo aquí es semejante a este otro término. ¿Por qué? Porque los dos contienen a delta T. Entonces tendríamos 1.08 por 10 a la menos 5. Y luego este término, si lo paso al otro lado de la igualdad, cambia de signo, ¿verdad? Si estaba sumando, ahora restará 2.1576 por 10 a la menos 5. Como ambos están multiplicando a delta T, en lugar de poner multiplicando a cada uno por delta T, simplemente los agrupo entre un paréntesis y digo que los dos están afectados por delta T. Del otro lado de la igualdad tengo a 0.8990 y este término que está sumando lo paso restando, menos 0.9000. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a hacer nuestras operaciones. Sería 1.08 exponente a la menos 5. Le voy a restar 2.1576 exponente a la menos 5. Y eso me da como resultado menos 1.0776 por 10 a la menos 5. Esto multiplica a delta T. Del otro lado tendríamos 0.8990 menos 0.9000 y eso nos da menos 1 por 10 a la menos 3. Ahora lo que vamos a hacer es despejar delta T. Entonces tendría menos 1 por 10 a la menos 3. Este término que está aquí, como está multiplicando, no está restando, pero todo si estuviera afectando a delta T. Pero lo que puedo hacer, hagan de cuenta que aquí existiera un paréntesis imaginario.
este término está multiplicando a este. Entonces, este que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces, tendríamos menos 1.0776 por 10 a la menos 5. Ahora, vean ustedes que dejamos el signo negativo, dejamos que acompañara este término, pasó dividiendo. De lo contrario, ¿qué hubiera sucedido? Este signo negativo lo pude haber dejado con delta t, entonces me quedaba menos delta t, y entonces aquí cuando dividiera esto, como este de abajo era positivo, menos entre más me daba menos delta t es igual a menos la otra cantidad. O sea, a final de cuentas vamos a llegar al mismo resultado. Entonces aquí ya lo único que vamos a resolver es delta t, menos entre menos, más. Tenemos 1 exponente a la menos 3 entre 1.0776 exponente a la menos 5. Eso nos resulta de menos 92, de 92.7988. Es positivo, ¿verdad? Porque al tener menos entre menos nos da más. Entonces ya tenemos 92.7988. ¿Qué unidades vamos a obtener? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando una temperatura. ¿En qué estamos trabajando las temperaturas? En grados Celsius. Entonces esto que obtuvimos nos da en grados Celsius. Entonces podríamos decir nosotros, pues ya prácticamente concluimos. Sin embargo, siempre es recomendable que revisemos qué es lo que nos están preguntando. ¿A qué temperatura? La misma para ambos. Apenas pasará la esfera por el orificio. Entonces vean ustedes que todavía no hemos concluido. Lo que dijimos es cuánto hay que aumentar de temperatura. Pero ya teníamos una temperatura inicial. ¿Cuál era esa temperatura inicial? Pues eran los 20 grados Celsius. ¿Están de acuerdo? Miren, entonces, cuando nosotros queremos encontrar un cambio, por ejemplo, delta T, nosotros decimos, bueno, delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuál va a ser la temperatura? La misma para ambos, de tal manera que lleguen a una misma medida, ¿verdad? Entonces, lo que busco es mi temperatura final. Entonces, temperatura final es igual a la temperatura inicial, esto que estaba restando pasa sumando temperatura inicial, y esta delta T, pues también estaba sumando, más delta T. Entonces nada más vamos a sumar, aquí sería temperatura inicial, 20 grados Celsius, más delta T, sería 92.79, esto que es casi igual a 73 grados Celsius. Entonces tendríamos más 73 grados Celsius. Entonces esto me da una temperatura final de ¿cuánto? De 90. Disculpen, esto es 93, no 73. Es 92.79, casi igual a 93. Entonces aquí tendríamos 93. 93 y 20 nos daría 113. Y estos son grados Celsius. Y ya con esto prácticamente ahora sí ya estamos concluyendo. Ahora, una recomendación que les quiero hacer es que en cada ejercicio, antes de que se resuelva, traten de resolverlo ustedes. Hagan de cuenta que tenemos este ejercicio. Entonces, vamos a lo que deberían de hacer ustedes, por recomendación, es que vean el texto, lo traten de resolver y una vez que ya lo hayan hecho, lo comparan con lo que se resolvió aquí en el video para verificar si se resolvió bien o tuvieron ustedes alguna duda o a lo mejor encuentran algún error que tenga yo también y que me lo hagan saber. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Gracias.